¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al curso de Personal Social. Ya saben quién es su profesor, ¿verdad? Soy el profesor Miguel Aliaga y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la constitución política de nuestro Perú. Recordemos que esa constitución política se dio a través ya de después, por ejemplo, de nuestra independencia del Perú. Ahora es muy importante entender que los temas que hemos venido tocando, como la democracia en este caso, son esenciales para entender poco a poco las constituciones y dentro de los procesos históricos del Perú. Muy bien, ¿te has preguntado qué es constitución política? ¿Para qué se sirve? ¿Cuándo se construyó? ¿Quién creó? ¿Cuándo fue la primera constitución del Perú? No, ¿verdad? Ahora, esta constitución política, en este caso para ustedes, para los niños, es cuando el Congreso de la República del Perú ha publicado la Constitución Global para niños dirigido esencialmente para estudiantes de la educación primaria, imagínense. Ahora, el Congreso de la República del Perú, a través de la Oficina de la Participación Ciudadana, ha publicado una versión para niños de la Constitución Política en 1993, denominada la Constitución Política para Niños. Este material, por ejemplo, está dirigido especialmente para estudiantes de educación y también para profesores como padres y público en general. Ahora, esta brinda información ilustrada que permite el conocimiento de los deberes y derechos de los niños, por lo cual se tratan temas como la persona en la sociedad, los derechos sociales y económicos, derechos políticos y deberes ciudadanos, la función pública, el enlace del Estado y la Nación, el régimen económico, la estructura del Estado y las principales, por ejemplo, instituciones públicas, garantías de constituciones y reforma de la Constitución. ¿Ok? Ahora, esto es una constitución para niños. Pero ¿qué sucede con la constitución política más grande, más extensa, que es la que cubre directamente al Perú? Muy bien, tenemos en la Constitución de 1993, Constitución Política del Perú, que es la Carta Magna de la República del Perú. Antecedía directamente por otros 11 textos constitucionales que fue redactada al inicio del gobierno del presidente Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático convocado por él mismo tras la disolución del Congreso en 1992. Casualmente fue aprobada en el referéndum ¿de qué año, muchachos? De 1993. Ahora, es actualmente la base del sistema jurídico del país y sobre esta reposan los pilares del derecho, la justicia y las normas del país. Esta controla, regula y defiende los derechos y libertades de los peruanos y organiza sobre todo los poderes e instituciones políticas. Aquí tenemos un poco más de información de la promulgación, ubicación del autor, signatarios y función de nuestra Constitución Política del Perú. Recordemos que Alberto Fujimori fue uno de los presidentes del Perú que luchó contra la corrupción y gracias a él también se pudo terminar con gran parte de la corrupción. La promulgación de esta Constitución República se dio el 29 de diciembre de 1993. Se ubicó netamente en Lima. Los autores son el Congreso Constituyente Democrático. Los signatarios en este caso fueron el señor Alberto Fujimori, el Consejo de Ministros, congresistas y constituyentes. Su función, un texto constitucional del Estado para defender nuestros derechos de todo ámbito de los peruanos. ¿Qué sucede con la Constitución de 1979? Esta Constitución para la República del Perú fue la magna de la República del Perú, que fue redactada ya en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en 1978. Fue convocada por él mismo con el fin de facilitar el retorno de la democracia tras una década de gobierno militar. Recordemos que en este suceso, ya que estamos retrocediendo un poquito para conocer un poco más de la historia, nos basábamos que antiguamente, antes de llegar a esta constitución que hoy en día nos restablece como personas, hubieron constituciones anteriores, que fue tal vez por las cuales fueron remodeladas.
Ahora, recordemos que en este año, en 1979, existía las presidencias de los militares, ¿ok? Se llama el primer militarismo, el segundo militarismo, el tercer militarismo, debido a que todos los presidentes que en este entonces llegaron al poder fueron netamente militares. Ahora, este texto constitucional fue sancionado directamente en julio, que entró en vigencia a partir de este mes, para que puedan sancionarse, ya que con la inauguración del gobierno constitucional del arquitecto Belaúnde Terry iban a tener una mejor reforma o pequeños cambios en este caso, debido a que, por ejemplo, el gobierno de Fujimori, cuya gestión hace entrar a la nueva constitución ya basada en 1993, ¿ok? Entonces, esta constitución de 1979 fue castigada directamente porque violaba ciertas leyes y que estaban regidas directamente por los militares. Ahora, Belaúnde Terry estaba dentro de la Constitución de la República en el Perú de 1979, de una promulgación, como podemos observar, del 12 de julio de 1979. Ubicación también se encontró en Lima, Perú. Los autores son las personas de la Asamblea Constituyente de 1978. Asimismo, también sirvieron, por ejemplo, para defender los derechos, pero en este caso hubieron muchos errores, ¿ok? Para que puedan defender también ciertos derechos del Perú. Ahora, en la clase que nos vamos a venir a poder tocar ese tema de mayor central, o que ya tal vez hemos tocado, directamente vamos a entender cuáles son los contextos globales para poder entender cuáles son las repúblicas y conocer un poquito más de la historia de la Constitución y de la independencia del Perú. Así que no temas. Si no has entendido el tema de hoy, vamos a volverlo a repasar, vamos a entender un poquito más de lo que ha pasado con estas constituciones, de entender las historias. Así que no te pierdas la clase del día de hoy. Toma apuntes y repasa en tus ratos libres. Eso ha sido todo con mi persona. Espero poder haberte ayudado y brindarte la información, tal vez bastante necesaria o poco necesaria, para que puedas estudiar. Ok, que tengas muy buen día. Muchísimas gracias por tu atención. Nos encontramos en otra oportunidad.